invito, hermanos, a buscar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Los versos del 39 al 52. Lucas capítulo 2, del 39 al 52. Dice la Biblia: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas a través de ella. Y aquí estamos, Señor, para que lo hagas una vez más. Que tú nos guíes con tu espíritu a estudiar estas verdades, Señor. Ilumina nuestras mentes para comprenderlas y danos un corazón humilde para recibirlas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, continuamos con esta serie de estudios basado en el Evangelio de Lucas. En esta ocasión estamos en Lucas capítulo 2, los versos del 39 al 52, donde tuvimos la lectura devocional. El estudio de esta noche le hemos titulado Asombroso Niño. Asombroso Niño. En este pasaje encontramos el único incidente que aparece registrado en los evangelios de la infancia de Jesús, y tenemos registradas las únicas palabras que él dijo antes de su ministerio público. Lucas, al hacer esta inclusión, indica la enorme importancia que tiene la identidad de Jesús como el Hijo de Dios encarnado. No fue algo que se lanzó sobre él mediante las expectativas judío-mesiánicas o un tema que inventaron sus seguidores. Tampoco fue algo que él asumió para sí mismo cuando comenzó su ministerio público. Se trataba de su verdadera identidad, de la que Jesús llegó a darse cuenta a los 12 años, 18 años antes de comenzar su ministerio público. Tras presentar los testimonios, como vimos en los estudios anteriores, de Simeón y Ana, específicamente en los versículos del 25 al 38, que ya consideramos en el estudio anterior, Lucas señala aquí en el verso 39, dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, eso lo vimos, como ya mencioné, en los versículos 22 al 24. Después de esto, José y María vuelven a Galilea, a su ciudad, la ciudad de Nazaret, y ahora nos ocupamos en este pasaje, este breve pasaje que contiene todo lo que se sabe acerca de la vida de Jesucristo desde su infancia y hasta el comienzo
de su ministerio público. Quiero que meditemos en el pasaje siguiendo varias ideas que el mismo pasaje nos presenta. Lo primero que encontramos acá en el verso 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Bueno, con estas palabras se describen los silenciosos años de infancia de Jesús. Repito, la Biblia guarda silencio sobre la infancia de Jesús. ¿Por qué razón? Bueno, hermanos, solo hay una conclusión que podemos llegar al pensar en eso. Y es que porque no es importante para nosotros. Dios no lo registró en su palabra. Lo que nosotros necesitamos saber, Él nos lo transmitió a través de su revelación. Y tristemente, a nosotros, los seres humanos, nos encanta llenar los espacios en blanco, ¿verdad? Por eso, sobre este tiempo de la vida de Jesús, se han creado imaginarias leyendas que se registraron en las invenciones apócrifas acerca de una infancia llena de fantasía sobre la vida de Jesús. Estas historias, estas leyendas van desde hacer que Jesús realice trucos de magia, como por ejemplo, convertir aves de barro en aves vivas, o acciones malévolas totalmente incoherentes con el carácter que la palabra nos revela de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, matar a otro niño porque chocó con él, para luego golpear con ceguera a los padres del niño por quejarse ante José y María. O sea, una tras otra, historias, leyendas. La realidad es que hay un tiempo de silencio y la Biblia no registra nada sobre la vida de Jesús, excepto de la infancia de Jesús, excepto estos pasajes, este pasaje que nos ocupa en esta noche. La Biblia dice acerca de él que el niño crecía, y es una expresión que nos está recordando que Jesús era totalmente humano. Y como un ser humano necesitaba crecer. Se desarrolla como se desarrollan todos los demás niños, con una excepción, que no fue jamás afectado por el pecado. La frase dice, el niño crecía, y dice además, y se fortalecía. Se enlaza gramaticalmente con la frase anterior, y de hecho también la siguiente que dice, y se llenaba de sabiduría, se fortalecía. Bueno, sin lugar a dudas, Jesús poseía una fortaleza física única. ¿Por qué? ¿Porque era Dios? No. Sabemos que era Dios, pero no era la razón. La razón era porque era un ser humano sin pecado. Y todos sabemos que el pecado ha traído miseria a nuestra vida espiritual, pero también a nuestra vida física. Jesús no estaba sujeto a eso porque no estaba sujeto al pecado. Pero aún así se desarrollaba como cualquier otro niño, dice la palabra que se fortalecía. Pero el énfasis principal de Lucas no está en su parte física, sino en el desarrollo espiritual de Jesús. Dice que se llenaba de sabiduría, o sea, mientras maduraba en sabiduría, ¿verdad? Hasta que fue lleno de sabiduría, es decir, de la sabiduría profunda de la mente de Dios. Es importante que digamos acá que Jesús no poseía todo ese conocimiento siendo un infante, siendo un bebé o siendo un niño pequeño. Pero cuando él llega a los 12 años de edad, que es la plenitud de la sabiduría divina, había llegado a buen término ya en su mente.
O sea, ya él estaba totalmente consciente de quién era. Una de las características de la encarnación de Cristo, y esto es algo que no podemos olvidar, Filipenses capítulo 2 habla de que el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Ese es el de lo que se llama la humillación de Cristo o el despojamiento divino, en el sentido de que Él cede el control del uso de sus prerrogativas divinas al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien media entre la deidad y la humanidad de Jesús. Pero cuando Él llega a los 12 años de edad, ya el Espíritu le había revelado totalmente el entendimiento de su identidad y de su misión. Ahora, no solo fue lleno de sabiduría, también dice la Biblia que la gracia de Dios era sobre él. La gracia. La Juan lo describe en el capítulo 1 de su evangelio, en el verso 14, como lleno de gracia. Dice que por medio de Moisés la ley fue dada, pero la gracia nos vino a través de Jesucristo. La gracia que se ve aquí no es la gracia salvadora, no es la gracia redentora que Dios nos concede a nosotros, que somos pecadores, que no merecemos nada. Jesús era sin pecado. Jesús, a diferencia de nosotros, era al mismo tiempo receptor de la gracia como favor inmerecido y además dador de la gracia como favor no merecido. Su vida encarnó la gracia divina. De hecho, su ministerio modeló la gracia divina. Jesús enseñó sobre la gracia, habló sobre la gracia. Es más, demostró gracia, ilustró la gracia. Su ministerio fue un ministerio lleno de gracia. Bueno, esto es lo que, como dije, nos dice la Biblia sobre los silenciosos años de infancia de Jesús. Ahora llegamos a un incidente que se produce cuando él tenía 12 años y está en los versos del 41 hasta el 51. Si alguien puede leerlo, por favor. Iban todos sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. ¿Sigo? Ya leyó hasta el 51. No. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? Me buscabais. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras del que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Bueno, ahora el incidente que comprende el grueso del pasaje encuentra a Jesús al borde de la edad adulta, 12 años después de su presentación en el templo. Este es un profundo testimonio de Jesús
en cuanto a su verdadera identidad como hijo. Fíjense cuando él dice en el verso 49, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y aquí tiene una clara conciencia de quién es él, de su misión. Sin embargo, no hay nada milagroso o sobrenatural al respecto. El incidente comienza en la Pascua, durante el año 12 de Jesús. José y María, como una pareja piadosa, llena de devoción por el Señor, dice la Biblia, que iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua para celebrar lo que se celebraba en la Pascua con la nación, la liberación divina de la esclavitud en Egipto, relato que encontramos en Éxodo capítulo 12. Según hacían cada año, cuando Jesús tuvo 12 años, José y María subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Bueno, este era un viaje largo, incómodo. Imagínense unos 130 kilómetros. Un viaje que duraba de 3 a 4 días. En consecuencia, era peligroso realizar este viaje solos. Por eso escogen una gran compañía de muchas personas. Dice el verso 44, y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Bueno, viajar a Jerusalén ofrecía, en grupo, ofrecía la oportunidad de comunión, como también protección mutua. En aquellos tiempos abundaban los ladrones, los salteadores, y era peligroso hacer un viaje de este tipo totalmente solos. Lo que hacían es que se organizaban en caravanas, y esas caravanas incluían también la presencia de niños, ya que los rabinos mismos enseñaban que la Pascua debía ser una celebración completamente familiar. Lucas retoma la historia después, cuando José y María regresan a Nazaret. Ellos salen de Jerusalén. Dice la Biblia que ya había terminado la fiesta, y esta es otra confirmación de la devoción que ellos tenían hacia las cosas de Dios. En contraste con la mayoría de las personas que se quedaban solo en parte de la celebración de 8 días, ellos permanecieron todo el tiempo, participaron de toda la celebración, y sin lugar a dudas este era un ejemplo que estaban dando también al niño Jesús. En lugar de regresar con los demás, dice que se quedó el niño en Jerusalén. Se quedó. Y dice además la Biblia que fue sin que lo supiesen José y su madre. Ellos pensaban que Jesús estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día buscándole, y no fue sino hasta el final del primer día de camino que José y María, o sea, todavía no se habían dado cuenta de que Jesús estaba perdido. Y comenzaron entonces a buscarle entre los parientes y los conocidos. Los peores temores que tenían se confirmaron. Jesús no se hallaba en la caravana. Imagínense cómo se estarían sintiendo estos padres. Dice que como no le hallaron, José y María pasaron una angustia. Dice que no le hallaron, y imagino que deben haber pasado una angustiosa noche. Entonces a la mañana siguiente vuelven otra vez a Jerusalén tratando de encontrarle. Ahora, ¿cómo podemos ver este acto de Jesús? Podemos considerar que el hecho de que Él se quedara fue un acto de desobediencia a los padres, fue un acto de irresponsabilidad de parte de ellos. No creo que alguna de estas cosas sea lo real, ¿no? No fue un acto de desobediencia de él a sus padres, ni tampoco un acto de irresponsabilidad de parte de ellos. Nunca
habían sabido que él haría ninguna otra cosa que lo que esperaban que él hiciera. Jesús se había sujetado a ellos, había sido obediente a ellos. Por lo que sabemos, era responsable, obediente, sensible con toda seguridad, considerado, imagínense, impecablemente perfecto. Sin embargo, al Jesús hacer esto, este acto estaba marcando un cambio, estaba señalando una transición que tenía que ocurrir. Estaba pasando de ser responsables o ser responsable ante sus padres terrenales a ser responsable delante de Dios. Finalmente dice que 3 días después, 3 días que podemos afirmar con toda seguridad, días angustiosos, un día alejándose de Jerusalén y un día de regreso y un día buscando a Jesús en Jerusalén, José y María hallan a su hijo y lo encuentran ¿dónde? Dice que lo encuentran en el templo. Ese fue el lugar donde fue su hijo. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí Jesús manifiesta cuál era su más alta prioridad. Su compromiso total con el Dios en el cual sus padres creían y del cual él era hijo. Fue al templo e increíblemente dice la palabra que estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Bueno, era una manifestación extraordinaria, impresionante de Jesús. Dice la Biblia que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, era un conocimiento singular, único. Las preguntas y las respuestas de Jesús probablemente eran agudas, perspicaces, profundas. Imagínense, Jesús mismo, durante su ministerio, tuvo varias veces confrontación con los escribas y fariseos. Ellos le hicieron preguntas muy difíciles, intentando atraparle, y Jesús les da respuestas extraordinarias. De hecho, él también les hace preguntas a ellos. Esto fue parte de su ministerio, de su personalidad, pero ya esto había comenzado desde este incidente. Su sabiduría y su conocimiento superaban con creces a lo de cualquier muchacho de 12 años que ellos habrían conocido alguna vez. Finalmente, tras horas de angustiosa búsqueda, José y María encuentran a Jesús. Dice la palabra que cuando le vieron, se sorprendieron. Se sorprendieron junto con todos los demás que estaban buscándole. No tanto por el diálogo, sino por encontrarlo en el lugar que estaba. Al suponer que él estaba extraviado, sin duda ellos esperaban que estuviera atemorizado, presa del pánico. Pensaban que estaría frenéticamente tratando de encontrar a sus padres. En lugar de eso, allí había un niño totalmente tranquilo en el templo, cómodamente conversando con los máximos doctores del judaísmo. Y aunque angustiada como podía estar cualquier madre bajo esta circunstancia o estas circunstancias, ella debe haber reaccionado aliviada, tranquila de ver que su hijo estaba a salvo, pero también molesta, ¿verdad? Exasperada. Por eso lo increpa y le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Bueno, una pregunta de una madre enojada. Una pregunta, sin lugar a dudas, diseñada para tratar de hacer sentir culpable a Jesús. Como si intencionalmente él estuviera tratando de producirles algún dolor. Recuerden que aquí estamos entre la conducta
de un ser humano pecador y la conducta de alguien, de otro, sin pecado, pero también un ser humano total. Bueno, la siguiente declaración de María intensifica su reproche, le dice, he aquí, ella continúa, tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Bueno, imagínense cómo estarían ellos. Intente imaginar que usted vive esa experiencia, que un hijo se le pierde y después de 3 días lo encuentra. Bueno, creo que la mayoría de nosotros quizás habríamos reaccionado mucho más enojados que como lo hizo María, ¿verdad? Ahora, como ya se mencionó, el comportamiento de Jesús en este incidente fue totalmente distinto a cualquier otro que José y María hubieran experimentado alguna vez. Y por lo tanto les era totalmente inexplicable la manera, primero el lugar donde estaba y la manera como él interactuaba con aquellos expertos en la ley. Ahora, es importante que digamos algo sobre esto. Jesús, desde luego, no había provocado o lastimado de manera intencional a sus padres. Lo que había hecho fue poner en evidencia una ruptura que tendría que producirse, una ruptura necesaria entre él y su familia terrenal. Aunque sabemos que aún después de esto, él viviría sujeto a sus padres, ya estaba marcando esa inevitable ruptura que tenía que producirse. Según Jesús diría más tarde, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38, si alguien puede leerlo, ¿qué dice Juan 6, 38? Si alguien puede leerlo, por favor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, Ya, gracias. no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, él sabía a qué había venido. Él sabía por qué había dejado los cielos. Dice él, no para hacer mi voluntad, no para hacer su voluntad, sino la del que le envió. Y esa voluntad estaba por encima de aún su propia familia terrenal. En Juan capítulo 4, verso 34, si alguien puede leerlo. Juan 4, 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en Juan 5:30, si alguien puede leerlo, por favor. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora entiendan algo. Esta ruptura no se verifica inmediatamente. Si usted sigue el pasaje, cuando llegamos al verso 51, dice la Biblia, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Los años que le quedaban de sujeción los vivió en obediencia a sus padres. Esa ruptura no se efectuaría plenamente durante otros años, pero aquí comienza a hacerse evidente. Recuerden que él más adelante estaría hablando de la prioridad que tiene amar a Dios por encima aún de la propia familia terrenal. En una ocasión él estaba enseñando y alguien se le acerca y le dice, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y entonces él se vuelve y les dice, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, estaba enseñando que la relación espiritual
estaría por encima aún de la relación física y terrenal. Luego, él mismo diría, el que no aborrece a padre o a madre o a hermano y aún su propia vida no es digno de mí. Cuando uno mira en los evangelios, específicamente en uno de ellos, la palabra aborrecer, como que nos parece chocante, ¿no? ¿Cómo voy a aborrecer mi familia? Claro que no significa eso. De hecho, en otras partes de la Biblia se enseña a amar a la familia, a proveer para ellos, dice Pablo, el que no provee para su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Pero a la luz del significado que se le da a la palabra aborrecer, en otros lugares de la Biblia significa amar menos. O sea, si tú no amas a Dios más que a tu propia familia, entonces no eres digno de Él. Es más, yo me atrevo a decir que no podemos manifestar un verdadero amor, un amor auténtico, genuino, aún por nuestra propia familia, si no amamos a Dios como debemos amarle. Porque Él es el que nos ayuda a poner las cosas en su perspectiva correcta. Por ejemplo, el saber que no hay cosa mejor que podamos hacer por un familiar que hablarle del Evangelio y orar para que se entregue a Jesucristo. Que no importa qué beneficio material podamos darle a un familiar nuestro, si realmente no nos interesa su propia salvación. Jesús fue claro cuando dijo, ¿de qué sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? La respuesta de Jesús fue, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios, en este caso el templo, de mi Padre me es necesario estar? Esta declaración constituye la primera vez en la Biblia que algún individuo proclama a Dios como su Padre personal. Los judíos veían a Dios como el Padre de todos en un sentido de creación, como el Padre de Israel en un sentido nacional. Pero nadie tenía la audacia, siendo un simple ser humano, de atreverse a proclamar a Dios como su Padre. Eso sería blasfemia. Pero es que quien estaba haciendo esta declaración no era un simple ser humano. Era Dios mismo, era hijo de Dios. Él estaba diciendo quién realmente era Él. Y en este caso, en esta confesión, Jesús deja claro que su máxima prioridad es hacer la voluntad del Padre. De hecho, para eso vino. Por eso María lo tuvo como hijo. Porque Él vino en obediencia al Padre, a morir por los pecadores. Bueno, también se levantó a sí mismo por encima de la esfera humana. Él no era en el sentido fundamental el hijo de José ni de María. Él era el eterno Hijo de Dios que vino del cielo, como dice la palabra, a hacer la voluntad del Padre. Como tal, estaba bajo la autoridad de su Padre celestial y no de sus padres terrenales. Y aún así, Él siempre mantuvo un cuidado muy especial por su familia. Aquí se sujetó a ellos. Y después que desaparece José de escena, por probablemente haber muerto, Jesús no abandona a su madre. De hecho, cuando está en la cruz, ustedes recuerdan, en ese momento en que estaba enfrentando una experiencia tan terrible, en su corazón y en su mente estaba su madre. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por las palabras que le dice a Juan. Madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. En otras palabras, estaba entregando a María al cuidado de Juan. ¿Por qué si tenía otros hermanos? Bueno, probablemente porque sus hermanos no eran creyentes y Juan sí, y a él le preocupaba su madre. José y María no entienden esto, me imagino. Probablemente sabían
muchas cosas, pero no eran capaces de manejarlas, cosas que le habían sido reveladas, pero pienso que también no las entendían a plenitud, propio de una mentalidad humana. Ellos entendían que él era el Mesías, que era hijo de David, concebido en un vientre virgen por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, no captaban el pleno significado de la filiación divina de Jesús. Pero el tiempo para que Jesús saliera de la autoridad de sus padres no había llegado todavía. Por eso dice la Biblia que desciende con ellos, vuelve a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Esa relación que él tenía con su Padre Celestial no derogaba su responsabilidad, al menos todavía, de obedecer a sus padres terrenales. Esa obediencia enseñada por el quinto mandamiento, que era parte esencial de la obediencia perfecta a la ley de Dios y que tristemente hoy es totalmente ignorado por esta generación, ¿verdad? Donde los padres no son honrados, donde los padres no son amados, donde los padres no son respetados. María, dice la Biblia, que guardaba todas estas cosas en su corazón. Bueno, me imagino que como madre, como mujer, tendría que pensar y reflexionar una y otra vez en esa respuesta de Jesús. Comprender que Él era su Salvador, que debía cambiar su autoridad maternal sobre Él por la autoridad divina de Jesús sobre ella, que le sería difícil adaptarse a eso. Imagínense, lo vio nacer, lo vio crecer, se acercó a Él una y otra vez como su hijo y tenía que acostumbrarse a verlo como su Señor. La espada que ya le había sido anunciado, que atravesaría también su corazón. O sea, cuando lo viera allí en aquella cruz y que lo viera antes experimentar toda la agonía y el sufrimiento que tuvo que experimentar para luego morir. Sin lugar a dudas, la situación de María también sería bien difícil. Ahora, vamos a ver los años de adulto de Jesús en Nazaret. Verso 52, si alguien puede leerlo. Aquí quiero volver a repetir lo que ya he estado diciendo. Jesús nació como cualquier otro niño. Era exactamente igual a otro niño, excepto que no tenía una naturaleza pecadora, como los demás niños, como los demás seres humanos. Pero en cuanto a todo lo demás, Él creció normalmente como cualquier otro niño. Y aquí se nos enseña otra vez que crecía en sabiduría, y no solo en sabiduría, sino que crecía en estatura. Probablemente sus padres también lo veían ahí aumentar de tamaño. Esta escueta declaración revela todo lo que se sabe en cuanto a los 18 años que Jesús pasó en Nazaret, desde los 12 hasta el inicio de su ministerio, cuando tenía 30 años. Como dice la Biblia en Lucas, en el capítulo 3, verso 23, donde dice la Biblia, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Crecía se traduce progresar o avanzar. En el insondable misterio de la encarnación, cuando Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, también incluía un crecimiento físico, sin lugar a dudas. Él se sometió a un proceso normal de crecimiento y desarrollo humano. Y vuelvo, todas esas historias que se han escrito o han inventado los seres humanos sobre el niño Jesús son puras mentiras. Repito, hay un silencio. Algunos dicen que durante estos años Jesús fue a no sé qué parte, que viajó. Hermanos, todo eso es puras especulaciones. La Biblia no dice nada de la vida de Jesús durante esos años. Y si no lo dice,
es porque no es importante para nosotros saberlo. Crecía en sabiduría, o sea, a medida que aumentaba su comprensión intelectual de la verdad divina, físicamente crecía en estatura y espiritualmente en gracia para con Dios. La referencia a que él encontrara gracia con los hombres describe su creciente madurez social y el respeto que infundía. O sea, cómo iba creciendo en su relación con las personas. De hecho, esto es algo que vemos de una manera muy clara durante su ministerio público. La extraordinaria capacidad que tenía Jesús para conectar con las personas, para comunicarse y poder llegar al corazón de las personas. De hecho, cuando le escuchaban hablar, se quedaban asombrados, se quedaban anonadados con sus enseñanzas, y algunos llegaron a decir: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Bueno, debió haber sido increíble, no solo en su manera de comunicarse, sino en su presencia misma. Esa presencia que irradiaba, me imagino, tanto amor y tanta gracia. Yo he dicho otras veces que Jesús fue singular, sin lugar a dudas. Cuando tú te pones a ver las personas que vinieron a Él y cómo sus vidas fueron tocadas tan profundamente, cómo fueron transformados tan profundamente, era único, sin lugar a dudas. Ahora, no fue sin propósito que el relato inspirado por el Espíritu acerca de la vida del Salvador en los 4 evangelios incluyera únicamente este episodio de los años entre su nacimiento y el inicio de su ministerio público. Es una narración que, si nos ponemos a considerar todos los años que abarcó, es una narración breve. Por 2 concisas y arrolladoras declaraciones revela que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vivió una vida totalmente sin pecado, y de hecho esto le hizo manifestar quién realmente era. Sabemos que era el Cordero de Dios, como Juan lo identificó, y como Cordero de Dios tenía que ser sin pecado. Vamos a ver qué dice 1 de Pedro 1, 18 y 19, si alguien puede leerlo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, o sea, sin pecado. Por eso su sacrificio fue perfecto. Por eso su sacrificio fue completo. Tú y yo no conocemos otra cosa que no sea el pecado. Jamás hemos tenido la bendición de conocer a alguien físicamente que no sea pecador. Porque nosotros no lo somos. Y nadie está exento del pecado. Quiere decir que tratar de lograr imaginar cómo sería tratar a alguien que no sea pecador, creo que nos costaría un poco. Podemos tener algunos vislumbres con los niños pequeños, ¿verdad? En cuanto a que todavía están en la edad de la inocencia, a eso me refiero. Porque sabemos que aún los niños pequeños llegan a este mundo con una naturaleza pecaminosa. Lo que sucede es que todavía no son pecadores por decisión, pero aún así esa misma naturaleza se les manifiesta. Pero Jesús fue siempre sin pecado. Fue sin pecado desde el mismísimo comienzo, era Dios mismo. Como niño vivió sin pecado, como joven vivió sin pecado y murió sin pecado y sigue viviendo sin pecado, como nuestro Cordero, como nuestro representante. Él es el único que podía ocupar nuestro lugar en la cruz.
Y eso es precisamente lo que nos recuerda esta historia. Que Dios nos ayude, hermanos, a meditar cada día en lo que Jesús hizo por nosotros y en quién es realmente nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga.